Una vez más, sean todos cordialmente bienvenidos. En este caso vamos a hablar por el siguiente tema, continuo a lo que fue la arteria carótida externa. Sus ramas terminales, como van a ser la arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial. Cuando hablamos del origen de esta arteria, vamos a decir que va a estar ubicada específicamente en la bifurcación de la arteria carótida externa. Como hemos señalado, tenemos dicha bifurcación donde señalamos la arteria temporal superficial, la arteria maxilar interna y su origen, o de donde provienen, mejor dicho, que es la arteria carótida externa. Con respecto a su trayecto y su dirección, decimos que ella va a atravesar lo que es la región parotidia, la región interpterigoidea y la región pterigomaxilar, hasta alcanzar el agujero esfenopalatino, que este sería su lugar de terminación, a lo que va a dar origen a su rama terminal. De igual manera, podemos ver en estas imágenes la ubicación específica de lo que van a ser el agujero esfenopalatino, donde se ubica su rama terminal de la arteria maxilar interna, como lo es la arteria esfenopalatina. Recordemos que la arteria maxilar interna es sumamente importante en la práctica odontológica, ya que esta es la encargada de llevar la irrigación a gran parte de lo que va a ser parte desde la aurícula hasta toda la porción del maxilar, en sentido vestibular, igualmente palatino. Para esto vamos a hablar de la división que tiene esta arteria. Esta arteria se va a dividir a su vez en 5 ramas colaterales ascendentes, 5 ramas descendentes, 2 ramas anteriores y 2 ramas posteriores. En el caso de las ramas superiores, hablamos de la arteria timpánica anterior, la arteria meningia media, arteria meningia menor o accesoria, arteria temporal profunda media y arteria temporal profunda anterior. En el caso de las arterias descendentes, decimos que se encuentra la arteria dentaria o alveolar inferior, arteria maceterina superior, arteria bucal, que va dirigida específicamente al músculo buccinador, las arterias pterigoideas y la arteria palatina descendente. En el caso de las ramas anteriores, tenemos la alveolar póstero superior y la arteria infraorbitaria. Como ramas posteriores, tenemos la arteria vidiana, o también conocida como arteria del canal pterigoideo, y la arteria pterigopalatina. Y recordemos que su rama terminal es la arteria esfenopalatina. A continuación vamos a hablar cada una de sus ramas y su territorio de irrigación. Cuando hablamos de las ramas ascendentes, vamos a comenzar con la arteria timpánica anterior. Como su nombre lo dice, su trayecto va a estar dirigido a lo que es la porción del oído, específicamente el oído externo en su parte más anterior. La arteria timpánica se dirige hacia arriba y penetra a través de la cisura de Glaser y va a llevar la irrigación a la caja del tímpano. Cuando hablamos de la arteria meningia media y de la arteria meningia menor o accesoria, ambas se van a dirigir hacia el agujero. En este caso, la meningia media, perdón, se va a dirigir al agujero redondo menor, atravesando el ojal del nervio aurículo temporal y va a llevar la irrigación a lo que van a ser las meninges. En el caso de la arteria meningia menor o accesoria, ella va a atravesar, a diferencia de la arteria meningia media, el agujero oval, llegando al ganglio de Gazar y al seno cavernoso. Recordemos que el seno cavernoso se va a encontrar adosado a los lados de la silla turca del hueso esfenoides. Seguidamente, tenemos lo que van a ser las arterias temporales, es decir, la profunda anterior y la profunda media, teniendo como territorio de irrigación hacia las profundidades del músculo temporal. Es decir, la temporal profunda anterior va específicamente a las profundidades del músculo temporal en el sector anterior y la media en el sector medio. Pasamos ahora a lo que van a ser las ramas descendentes. Y vamos a comenzar con una rama muy importante como lo es la arteria dentaria inferior o alveolar inferior. Esta arteria en su proyecto, que ya lo vamos a ver más adelante,
Ella nace a través del cóndilo mandibular, acompaña a lo que es el nervio dentario inferior o nervio alveolar inferior en su trayecto para llevar irrigación a grandes estructuras que ya las vamos a nombrar. Con respecto a las arterias masseterinas, ella va específicamente a llevar la irrigación a lo que va a ser el músculo macetero, un músculo muy importante perteneciente a lo que es los músculos de la masticación. Luego tenemos la arteria bucal, la cual va a estar dirigida al músculo buccinador. La palatina descendente, ella va en su trayecto a penetrar parte de lo que va a ser, se va a dirigir, mejor dicho, a lo que va a ser la parte del paladar para llevar irrigación. Cuando hablaba de la división de la arteria dentaria o alveolar inferior, decimos que antes de que la arteria penetre en el conducto dentario inferior, ella va a dar una rama, que va a ser la arteria miloioidea. Esta arteria miloioidea va a irrigar lo que va a ser el músculo, específicamente al vientre anterior del músculo digástrico y al músculo miloioideo. Que recordemos que el músculo miloioideo va a tener la inserción en lo que se denomina la línea miloioidea y el vientre anterior del músculo digástrico en la fosita digástrica ubicada en el borde inferior de la mandíbula. En sentido, en su trayecto, cuando la arteria dentaria inferior o alveolar inferior pasa por el conducto superior, agujero superior del conducto dentario inferior, y al estar en la zona vestibular, a nivel de los premolares hace su división en ramas terminales, como lo van a hacer la rama mentoniana, que es la que va a llevar la irrigación a lo que va a ser la zona del mentón y encías de esta zona, y la rama incisiva, la cual va a llevar la irrigación a lo que van a ser los dientes anteriores, en este caso los incisivos y caninos. Entre otras ramas también vamos a tener las arterias maceterinas, que van a estar ubicadas para el músculo macetero. Ya nombramos la arteria bucal dirigida hacia el músculo buccinador. En esta imagen lo pueden ver un poco más claro. Y aquí se dice que en el trayecto de la arteria maceterina cruza la escotadura sigmoidea, se introduce en la porción superior, principalmente del músculo macetero. En el caso de la arteria pterigoidea, vamos a recordar que los músculos pterigoideos son dos. Tenemos un músculo pterigoideo medial y un músculo pterigoideo lateral. Y ya su principal función va a llevar la irrigación a ambos músculos. Como especificaciones de la arteria palatina descendente, que lo habíamos nombrado al principio, va a dar ramos para la encías, huesos y mucosa de la bóveda palatina. Ella en su trayecto tiene un trayecto antero-posterior, de igual manera desciende, saliendo por el agujero palatino mayor para llevar la irrigación a lo que va a ser los 2/3 posteriores de la bóveda palatina, en este caso el paladar, específicamente el paladar duro. Aquí, como podemos ver señalado, vemos que ella, aun cuando sale por el agujero palatino mayor, se dirige a anterior. Con respecto a sus ramas anteriores, tenemos lo que va a ser la arteria infraorbitaria, que ella en su trayecto sale por el agujero infraorbitario para llevar ramas ascendentes, las cuales van a irrigar lo que es el párpado inferior, el dorso de la nariz y el ala de la nariz. Asimismo, es importante nombrar que ellas se van a estomosar con ramas de la arteria facial, que se van a ubicar específicamente. Recordemos que la arteria facial tiene una rama para el ala de la nariz. Dentro de sus ramas descendentes son las que van a estar ubicadas para llevar la irrigación a lo que es la mejilla y el labio superior. Y también dentro de esta da como origen a una rama denominada arteria alveolar anterior, que es la que va a llevar la irrigación a los dientes anteriores superiores, es decir, a los incisivos y a los caninos. Finalmente, en una de sus arterias anteriores, vamos a tener la arteria alveolar póstero superior. Ella va a entrar al maxilar por lo que van a ser los agujeros pósteros superiores, los agujeros alveolares pósteros superiores, para llevar la irrigación a lo que van a ser los molares y premolares superiores.
En este caso, cuando hablamos de las arterias posteriores, decimos que tenemos la arteria pterigopalatina. Esto es lo que va a irrigar todo en la fosa pterigopalatina y específicamente la arteria vidiana, o también conocida como arteria del canal pterigoideo. Ella va a llevar o va a distribuir su sangre, va a irrigar específicamente hacia el techo de la faringe y la trompa auditiva. Acá podemos ver su rama terminal de la arteria maxilar interna, que es la arteria fenopalatina. Lo importante de la arteria o del conocimiento de esta arteria es que la anastomosis de la arteria fenopalatina derecha con la arteria fenopalatina izquierda nos va a dar una unión denominada arteria nasopalatina. Esta arteria nasopalatina es la que va a salir por el agujero nasopalatina para llevar la irrigación al tercio anterior de la bóveda palatina. Es decir, irriga la mucosa palatina de lo que va a ser los incisivos y los caninos. Cuando hablamos ahora de lo que va a ser la arteria temporal superficial, que es la otra rama terminal de la arteria maxilar interna, con respecto a su origen, vamos a deducir que es el mismo de la arteria maxilar interna. Se origina por la bifurcación de la arteria carótida externa. Entre sus ramas y su trayecto, su dirección, vamos a tener que ella se dirige hacia arriba delante del trago y detrás de la articulación temporomaxilar y asciende hacia la región temporal específicamente. Con respecto a sus terminaciones, decimos que al terminar en la región temporal va a dar dos de sus ramas, que van a ser principalmente entre sus ramas colaterales, perdón, vamos a tener la arteria transversa de la cara. Acá la vemos señalada, es una arteria muy prominente y va a llevar la distribución de la sangre hacia las mejillas, la arteria cigomática orbitaria y la arteria profunda, la arteria temporal profunda posterior, llevando la irrigación a la porción profunda del músculo, específicamente en su porción posterior. Y como ramas terminales tenemos el ramo frontal y el ramo posterior o también denominado ramo parietal. Y su principal territorio de irrigación va a distribuir toda la sangre a lo que va a ser el cuero cabelludo de estas porciones. De esta manera concluimos con el tema de arteria maxilar interna y arteria temporal superficial.